Gracias por todos los comentarios que recibimos por nuestras redes y plataformas sobre el episodio pasado de las sanciones contra Venezuela. En este episodio seguiremos hablando del tema sanciones. Recordemos que existen opiniones a favor y en contra de las sanciones, aunque un 80% de los venezolanos estamos en contra. Quédate con nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal y déjanos tus opiniones sobre este tan controvertido tema. Bienvenido a este segundo episodio de la nueva temporada de Desorden Podcast, donde descubriremos las circunstancias económicas, sociales y políticas que vive nuestra amada Venezuela. Este espacio llega a ustedes por la cortesía ¿de quién? De Rendivalores, Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Agrícola, y de MUR GSF, Finanzas Corporativas y Consultoría Estratégica. ¿Y tú sabes cuántos tipos de sanciones existen? Hay sanciones individuales, que son aquellas impuestas a personas, a individuos. En Venezuela han sido sancionadas hasta la fecha 163 personas. Me refiero a políticos del gobierno de Maduro o personas relacionadas con este gobierno. También existen sanciones generales, que son aquellas impuestas contra todo el país o sectores específicos de Venezuela. Contra Venezuela existen 763 sanciones a instituciones del gobierno, el sector petrolero, el sector del oro y contra el sector financiero en su conjunto. Voy de nuevo con la cuenta. De un total de 926 sanciones que pesan sobre nuestro país, 163 son contra individuos, personas, políticos y sus relacionados. Pero 763, digo el número de nuevo, 763 sanciones son contra el país, contra Venezuela, contra ti y contra mí, que no tenemos nada que ver con la política nacional. Resulta que tú y yo estamos sancionados por el simple hecho de ser venezolanos. Los Estados Unidos nos sancionó a todos los venezolanos, ya sea que nos identifiquemos con la oposición, con el oficialismo o con ningún grupo político, que es mi caso en particular, no es el tuyo. Bueno, y ustedes dirán, ¿qué les pasó a los gringos que se volvieron locos y nos sancionaron a todos los venezolanos? A todos los venezolanos a pie, además. Bueno, resulta que tras las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, en la que el Congreso se hace con la mayoría oficialista y se anula la Asamblea Nacional del 2015, que tenía mayoría opositora, los Estados Unidos deciden sancionar y aislar financiera y comercialmente a Venezuela para producir una crisis económica y política que condujera a cambios, sacando al presidente Maduro del poder. Además, el gobierno de Trump y más de 50 países del mundo deciden respaldar abiertamente el disparate del gobierno paralelo autoproclamado de Juan Guaidó. ¿Cuál era la intención de las sanciones y del apoyo a Guaidó? Veamos qué decían a ese respecto el propio Trump, su asesor de seguridad John Bolton, el secretario del Tesoro de su gobierno, el señor Mnuchin, y el que fue embajador en ese momento de los Estados Unidos en Venezuela, William Bromfield. Hoy el Departamento del Tesoro ha tomado acción sobre la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, anunciaba así sanciones sobre un sector que tendrá un impacto inmediato sobre la economía del país sudamericano y sobre los propios venezolanos. Sin embargo, el costo de estas sanciones será mucho más alto para Venezuela. Las medidas de hoy resultan en $7.000 millones en activos bloqueados y más de 11 millones en beneficios de exportaciones perdidas para el próximo año. Estados Unidos está considerando imponer nuevas sanciones contra Venezuela en un intento de aumentar la presión contra el presidente venezolano Nicolás Maduro para que deje el poder, según ha afirmado la Casa Blanca. Washington ha reconocido al presidente de la Asamblea de Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó, como legítimo mandatario del país, ante lo que ha impuesto sanciones contra el sector petrolero venezolano y ha anunciado la congelación de bienes y cuentas bancarias. Donald Trump augura que un golpe militar en Venezuela podría triunfar rápidamente. El presidente estadounidense ha hecho estas declaraciones aprovechando su paso por la ONU y su encuentro con el presidente de Colombia, Iván Duque. Es un régimen que francamente podría ser derrotado muy rápidamente si los militares lo deciden, dijo Trump. When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. Si vamos a sancionar a PDVSA, tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. Pero el contraargumento en este momento es que ellos ya sufren tanto de falta de alimentación, de falta de seguridad, de falta de medicina, de falta de salud pública, que en este momento quizás la mejor resolución sería acelerar el colapso
aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Tras escuchar las palabras de Trump y sus secuaces, ahora nos queda más claro. ¿Qué buscaban las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela? Producir un colapso económico y político en el país para sacar a Maduro del poder. Tras 7 años de sanciones, ciertamente se ha producido una crisis económica sin precedentes en Venezuela, pero el objetivo político de sacar a Maduro del poder lo han logrado. No, ni un poquito, no lo han logrado. Las sanciones han afectado a la economía nacional y a la vida de los venezolanos. Hay mucha gente que asegura que el país ya estaba gestando una grave crisis antes de las sanciones y que la crisis económica que vivimos se debe a la mala administración del gobierno y a la corrupción y no a las sanciones. Veamos a ver qué dicen los expertos. Well, it's not an economic standstill. It's a complete economic collapse, a catastrophe in Venezuela. There was a crisis, for sure, before Trump came to office. But the idea of the Trump administration from the start has been to overthrow Maduro. That's not a hypothesis. Trump was very explicit in discussions with presidents of Latin America where he asked them, why shouldn't the U.S. just invade? He said that already in 2017. So the idea of the Trump administration has been to overthrow Maduro from the start. Well, the Latin leaders said, no, it's not a good idea. We don't want military action. So the U.S. government has been trying to strangle the Venezuelan economy. It started with sanctions in 2017 that prevented essentially the country from accessing international capital markets and the oil company from restructuring its loans. That put Venezuela into a hyperinflation. That was the utter collapse. Oil earnings plummeted. The earnings that are used to buy food and medicine collapsed. That's when the social humanitarian crisis went spiraling out of control. And then in this year is with this idea, very naive, very stupid in my view, that there would be this self-proclaimed president, which was all choreographed with the United States very, very closely. Another round of even tighter sanctions, essentially confiscating the earnings and the assets of the Venezuelan government took place. Now Venezuela is in complete, utter catastrophe. A lot of it brought on by the United States deliberately, creating massive, massive suffering. Pues sí, escuchamos a Jeffrey Sachs, economista de la Universidad de Columbia, quien asegura que las sanciones contra Venezuela, motivadas por asuntos políticos destinadas a sacar a Maduro del poder, nos han conducido a una crisis económica y humanitaria que ha afectado a todos los venezolanos. ¿Y qué pretendían las sanciones entonces? Sacar a Maduro del poder. Y les vuelvo a preguntar, ¿lo han logrado? No, no lo han logrado. Además, cuando las sanciones fueron impuestas, muchos personeros de la administración de Trump nos aseguraron que éstas no afectarían a los venezolanos, sino solo a los políticos oficialistas. Acá está una declaración de Marsha Billsley, su secretario de Estado durante el gobierno de Trump, donde nos dice que las sanciones solo afectarían a Maduro. El impacto de las sanciones es en la cleptocracia, no en los venezolanos. El problema en Venezuela, el sufrimiento de la gente, se debe a lo que Maduro y sus funcionarios de PDVSA, sus funcionarios de las minas de oro, sus funcionarios en todos los aspectos de la sociedad han provocado una crisis económica y, como resultado, el sufrimiento del pueblo. Nuestras sanciones aseguran que Maduro y su régimen no se beneficien de la cleptocracia y el robo en el que han estado involucrados. Las sanciones y más el efecto que tienen, el cual es el bloqueo y la congelación de activos, es lo más importante en esta etapa porque al imponer las sanciones que diseñamos con nuestros amigos y aliados, estamos identificando cientos de millones de dólares, si no miles de millones de dólares en todo el mundo. Y estamos bloqueando ese dinero ilegal para que pueda ser devuelto al presidente Guaidó para la reconstrucción del país. Bueno, la verdad es que esa plata no era de los gringos. Esa plata era de los venezolanos. Era plata tuya y plata mía que le dieron a Guaidó para sacar a Maduro. Por cierto, como les dije anteriormente, no lo lograron. Queda en el aire la pregunta que hicimos anteriormente. ¿Las sanciones han afectado nuestra economía y el nivel de vida de los venezolanos?
Hay dos estudios de cómo las sanciones afectaron directamente a la economía nacional. Uno de ellos es de WOLA, The Washington Office on Latin America, realizado por el economista Luis Oliveros, actualmente decano de Economía de la Universidad Metropolitana de Caracas. El otro, muy interesante, es de Fourth Freedom Forum, una organización para la defensa de los derechos humanos. Este último trabajo fue realizado por el economista Francisco Rodríguez, miembro de Torino Capital, una firma de inversiones inmensa en Nueva York. Ambos trabajos nos dicen lo siguiente: las sanciones son contra el gobierno venezolano, sus instituciones y empresas del Estado, incluyendo PDVSA. Pero la economía venezolana ha dependido históricamente del petróleo y en consecuencia del Estado. Antes de las sanciones, un 95% de los ingresos por exportaciones dependían del petróleo que era producido por el Estado venezolano. Además, antes de las sanciones, un 60% de la producción petrolera venezolana se lograba a través de empresas mixtas. Dicho de otra manera, la asociación entre PDVSA y empresas multinacionales. Tras la imposición de las sanciones, la mayoría de las empresas multinacionales petroleras cesaron su actividad en Venezuela y se fueron del país por temor a ser sancionadas por los gringos. Se suma a lo anterior, como ya lo mencionamos en el episodio anterior, el hecho de que por expresa prohibición del Departamento de Estado americano, PDVSA y la República no pueden acceder más nunca a financiamiento. Además, gran cantidad de los bienes nacionales fueron congelados en el exterior. Al menos 30.000 millones de dólares están bloqueados en bancos fuera de Venezuela. Desde la imposición de las primeras sanciones generales en 2017, los niveles de producción petrolera cayeron de 2 millones de barriles diarios a 300.000 barriles diarios en el 2020. ¡A 300.000 barriles! Esos mismos trabajos que mencioné de Luis Oliveros y Francisco Rodríguez de WOLA y del Fourth Freedom Forum nos dicen: se estima que desde que se impusieron las sanciones en el 2017, Venezuela ha dejado de percibir entre 10.000 y 20.000 millones de dólares por año por concepto de exportación petrolera. Estamos hablando de 70.000 a 140.000 millones de dólares que no han entrado a nuestro país solo por concepto de exportación petrolera. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué ha bajado de manera tan importante los ingresos petroleros? Al no contar con financiamiento internacional ni socios multinacionales para la explotación, la producción petrolera ha bajado de manera sustancial. Por otra parte, por el bloqueo comercial al petróleo, nos vemos obligados a vender nuestro crudo a descuento. Estamos hablando de un 30 a 40% por debajo del precio internacional. Dicho de manera más sencilla, producimos poco petróleo y lo tenemos que vender muy barato. Por añadidura, al estar aislados financieramente, los pagos y cobros de la nación tienen que hacerse con un alto costo transaccional. Recordemos, cada pago que entra a Venezuela tiene que pagar una comisión del 5 al 10% y a veces mucho mayores. Por otra parte, si bien es cierto que la importación de alimentos y medicamentos no está sujeta a sanciones, recordemos que el gran importador de Venezuela tradicionalmente ha sido el Estado, ya que un 30% del PIB nacional ha dependido del sector petrolero y las actividades propias del gobierno y del Estado venezolano. Por esta razón, la capacidad de importar y de producir alimentos, medicamentos, insumos médicos ha mermado considerablemente en nuestro país desde que impusieron las sanciones. Y volvemos a la pregunta: ¿han afectado las sanciones nuestra economía y el nivel de vida de los venezolanos? Escasos ingresos para la nación y cada uno de los venezolanos, alto costo de la vida, pobreza. Esos parecen ser los resultados de las sanciones financieras de los Estados Unidos contra Venezuela. ¿Se recuerdan la pregunta que he realizado ya varias veces? ¿Qué buscaban las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela? Sacar a Maduro del poder. ¿Y lo han logrado? No. Lo que sí parece haber logrado es exacerbar una crisis económica, generando pobreza, aislamiento y una crisis humanitaria que Venezuela, ni ningún país, ni ninguna persona merece vivir. Por castigar a un régimen político, por sacar a un mandatario del poder, los gringos no someten a todo un pueblo a calamidades económicas y sociales. Voy nuevamente con lo que les pregunté en el episodio pasado. ¿No es esto una violación de los derechos humanos más elementales por parte de los americanos y sus sanciones? ¿No puede ser considerado esto un crimen, un delito de lesa humanidad por parte de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano? Quiero aclarar algo a nuestros seguidores. En este espacio no estamos diciendo que antes de las sanciones el gobierno estaba haciendo un buen papel con el manejo de la economía del país.
Ciertamente hay muchas cosas con las que no estamos de acuerdo en las que hizo el gobierno manejando nuestra economía, pero las sanciones han ayudado políticamente a Venezuela. Las sanciones han ayudado económicamente a Venezuela. No, definitivamente no. Les agrego algo más. Desde la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos ha sancionado a 48 países, de los cuales 20 todavía seguimos sancionados. La motivación de las sanciones a lo largo de la historia siempre ha sido la misma, el producir cambios de carácter político. Esto solo lo han logrado en 2 de los 48 países sancionados. Irak, Siria, Cuba, Rusia, Libia, Afganistán son ejemplos de países sancionados con fallidas intenciones en cambios de carácter político. Aislamiento, pobreza, miseria, confrontaciones y muertes han sido el saldo de las sanciones internacionales contra los diferentes países que han sido víctimas de tal calamidad. Una vez puestas las sanciones, cuando se decide levantarlas, los Estados Unidos tardan entre 5 y 7 años en el proceso de aligerar y levantar las sanciones. Los venezolanos no queremos sanciones, estamos en contra de las sanciones económicas contra nuestro país. Le pregunto al Departamento de Estado americano si no valdría la pena poner de lado las agendas políticas y escuchar el clamor de la gran mayoría de los venezolanos que estamos en contra de las sanciones. Los venezolanos queremos paz en lo político y queremos recuperación económica de nuestro país. ¿Qué piensas tú? Déjame tus comentarios aquí abajo, y no olvides suscribirte a nuestro canal. Si estás interesado en formar un grupo crítico, cívico, no político, un grupo de presión social para el levantamiento de las sanciones, escríbelo también aquí abajo. Estuviste hoy con nosotros en Desorden Podcast, gracias a la cortesía de Rendivalores, Casa de Bolsa y Moore GSF. Y no te olvides, acompáñanos en nuestras redes sociales y plataformas, Instagram, TikTok, Twitter, X, YouTube, Apple, Spotify. Ven con nosotros. Perfecto.